La Guerra Civil Española, orígenes, actores clave y consecuencias duraderas. La Guerra Civil Española, un conflicto que se extendió entre 1936 y 1939, marcó un punto crucial en la historia del siglo XX. Este enfrentamiento no solo transformó el rumbo político y social de España, sino que también reflejó las crecientes tensiones ideológicas que desgarraban Europa en esa época. En este video, exploraremos los orígenes de la guerra, los principales actores implicados, la dimensión internacional del conflicto y su impacto perdurable tanto en España como en el resto del mundo. Para entender la Guerra Civil Española, debemos remontarnos a los primeros años del siglo XX. España era entonces un país profundamente dividido. La monarquía había gobernado durante siglos, pero se encontraba debilitada ante el avance de ideas modernas que exigían reformas. En 1931, la Segunda República Española fue proclamada, marcando el fin de la monarquía y el comienzo de un experimento político basado en valores republicanos, laicos y democráticos. Sin embargo, esta transición no trajo paz. Las reformas económicas, laborales y sociales destinadas a reducir la pobreza y la desigualdad generaron una feroz oposición por parte de sectores conservadores como la Iglesia Católica, los terratenientes y el ejército. A la vez, crecieron las tensiones entre campesinos, trabajadores urbanos y las élites, destacando un país fracturado entre ideologías opuestas. La República introdujo cambios polémicos, redistribución de tierras, autonomía regional para Cataluña y reformas laborales que favorecían a la clase trabajadora. Esto desencadenó una reacción violenta por parte de las élites tradicionales, temerosas de perder sus privilegios. Además, el clima político se tornó caótico, huelgas generales, violencia callejera y enfrentamientos entre extremistas de derecha e izquierda se volvieron comunes. El punto de quiebre llegó en julio de 1936. Un grupo de militares, encabezado por el general Francisco Franco, lideró un golpe de Estado contra la República. Aunque esperaban una conquista rápida, España se dividió en dos: los republicanos, defensores del sistema democrático, y los nacionalistas, partidarios de un gobierno autoritario. Así comenzó la Guerra Civil. Los bandos enfrentados, aunque definidos nominalmente como republicanos y nacionalistas, eran coaliciones complejas con objetivos y tensiones internas. Por un lado, los republicanos reunían a socialistas, comunistas, anarquistas y otros grupos de izquierda. Aunque compartían un objetivo común, defender las instituciones republicanas, estaban minados por conflictos internos sobre cómo alcanzar sus ideales. En el otro extremo estaban los nacionalistas, liderados por Franco. Agrupaban a monárquicos, tradicionalistas católicos, militares conservadores y fascistas españoles, unidos por el deseo de establecer un régimen autoritario y eliminar la amenaza del comunismo. A diferencia de los republicanos, los nacionalistas presentaron una mayor cohesión interna, lo que les dio una significativa ventaja estratégica. La Guerra Civil Española no fue un conflicto aislado, también fue un reflejo de las tensiones globales de la época. Las potencias extranjeras jugaron un papel clave en el desenlace del conflicto. De un lado, Alemania e Italia, bajo gobiernos fascistas, proveyeron ayuda militar y financiera a los nacionalistas. En especial, las tropas y la maquinaria bélica de Hitler y Mussolini inclinaron la balanza a favor de Franco. Del lado republicano, la Unión Soviética ofreció apoyo, aunque con condiciones políticas que a menudo generaron roces internos. Además, miles de voluntarios de todo el mundo se unieron a las brigadas internacionales, luchando por la causa republicana en nombre de la democracia y la libertad. Sin embargo, las democracias occidentales, preocupadas por no provocar a Hitler y Mussolini, optaron por no intervenir, dejando a los republicanos en una posición desventajosa. La guerra fue devastadora para España, tanto en términos humanos como materiales. Ciudades y comunidades enteras se convirtieron en campos de batalla. La violencia no se limitó a los frentes, las represalias, ejecuciones y el terror se extendieron por igual en las zonas controladas por ambos bandos. Uno de los episodios más emblemáticos fue el bombardeo de Guernica en 1937 por parte de la aviación alemana, que destruyó completamente esta ciudad vasca y se convirtió en un símbolo de los horrores de la guerra aérea moderna. Este ataque inspiró la famosa pintura de Picasso, inmortalizando el dolor y la devastación de la guerra. A lo largo del conflicto, los nacionalistas fueron ganando terreno, gracias a su superioridad militar y la fragmentación de los republicanos. En 1939, las tropas de Franco tomaron Madrid, marcando el fin de la guerra. Con el triunfo de Franco,
España entró en una dictadura que duraría casi 40 años. Este régimen autoritario llevó a un periodo de intensa represión política y social. Decenas de miles de republicanos fueron ejecutados, encarcelados o forzados al exilio. La censura, la vigilancia y el control ideológico se convirtieron en elementos cotidianos bajo el gobierno franquista. Mientras tanto, la España de posguerra permaneció aislada diplomáticamente, recuperándose lentamente del colapso económico y social causado por el conflicto. Familias enteras quedaron divididas por el dolor, y generaciones crecieron marcadas por el silencio y el miedo impuestos por el régimen. En un contexto más amplio, la Guerra Civil Española fue un preámbulo inquietante de la Segunda Guerra Mundial. Sirvió como campo de pruebas para las potencias fascistas y mostró las inevitables consecuencias de las tensiones ideológicas extremas entre fascismo y democracia, que pronto se escalarían a nivel global. Dentro de España, el conflicto dejó una herida abierta que persiste hasta el día de hoy. Las familias fracturadas, los ecos del exilio y las fosas comunes de víctimas de la represión franquista son recordatorios del precio de las divisiones políticas y sociales. En las últimas décadas, ha habido un esfuerzo por recuperar la memoria histórica, honrar a las víctimas y reflexionar sobre este trágico episodio. La Guerra Civil Española no solo fue una lucha por el control político, sino una batalla de ideologías llevada al extremo. Sus lecciones son un testimonio del devastador impacto que la polarización y el extremismo pueden tener en una sociedad. Esta historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de evitar las divisiones profundas en la política y sobre la necesidad de resolver las diferencias mediante el diálogo pacífico en lugar de la violencia. A través de este recorrido, hemos explorado los orígenes, los actores clave y las consecuencias de un conflicto que, aunque terminó hace más de 8 décadas, sigue resonando en la memoria colectiva de España y el mundo. Que esta historia sirva como recordatorio de los peligros de las ideologías absolutistas y como inspiración para construir puentes de comprensión y reconciliación en un mundo dividido.